Audiolibros de comunicación estratégica en Activa. Una producción de Enactiva Comunicación. Hoy les presentamos Aportes de la comunicación estratégica a las políticas públicas en sociedades políticamente democráticas, pero socialmente fascistas. Doctora Sandra Mazzoni. Introducción. El nodo articulador de este capítulo es una aproximación valorativa y crítica del aporte de la comunicación a la democracia en la segunda década del siglo XXI. El título recoge las afirmaciones presentes en los trabajos de Boaventura de Sousa Santos, quien señala que la democracia actual es altamente antidemocrática, ya que vivimos con imaginarios democráticos en realidades cada vez más dictatoriales. Sus estudios desde las epistemologías del sur señalan que el fin del colonialismo político no significó el fin del colonialismo en las mentalidades y subjetividades, en la cultura y en la epistemología, y que por el contrario continuó reproduciéndose de modo endógeno, oprimiéndonos socialmente, en nuestros cuerpos y en nuestras visiones del mundo. Plantea también la categoría de epistemicidio para mostrar la vastísima destrucción de conocimientos propios de los pueblos causada por el colonialismo. En la misma línea argumentativa, pero respecto de la gestión de gobierno, García Linera plantea que a veces priorizamos la acción política contra las fuerzas opositoras, la mera gestión administrativa o incluso la búsqueda de éxitos económicos para los procesos. Pero si todo ello lo hacemos sin una batalla cultural, politización social o impulso de una significación lógica y moral del mundo que se está construyendo, la buena gestión política, administrativa e incluso económica se traducirá en un debilitamiento del gobierno, un alejamiento de los sectores populares y un crecimiento de la resignificación conservadora en las explicaciones del mundo en la percepción popular. La investigación clásica en torno al aporte de la comunicación a las políticas públicas ha logrado excelentes trabajos que denuncian problemas centrales para la vida democrática. Se destacan los relativos a la concentración de medios masivos, los estudios que abordan la legislación de medios, las investigaciones que analizan la garantía del acceso y los que registran y denuncian aspectos de la colonialidad del saber en distintas organizaciones sociales, escuelas, sindicatos, medios masivos u organismos del Estado. Desde distintos países se han diseñado e implementado proyectos de políticas comunicacionales a partir de diferentes nudos problemáticos. Garantizar el acceso, impedir la concentración corporativa, dar voz a los sin voz, garantizar la circulación, incentivar la producción cultural local, entre otros. Pese a los esfuerzos, sin embargo, los resultados obtenidos no han sido satisfactorios. Baste mencionar dos casos de repercusión internacional: el golpe mediático que coadyuvó en la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil y las modificaciones por decreto presidencial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, aun cuando había sido largamente debatida y perfeccionada durante más de 30 años por universidades, entidades y empresas. Consideramos necesario revisar crítica y valorativamente estos fracasos desde una mirada comunicacional. En este artículo intentaremos avanzar en otras respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cómo se sale de la pura imposición que es propia de la comunicación actual? ¿Cómo se sale del dominio y la alienación de los medios de comunicación masivos, pero también de las organizaciones, organismos del Estado, empresas privadas, ONGs, movimientos sociales, grupos, etc.?
¿Cómo puede aportar la investigación en activa en comunicación a la democratización de la vida cotidiana en las organizaciones y en las políticas públicas? La teoría de la comunicación estratégica en activa y las metodologías de investigación en activa en comunicación son otras maneras de abordar la cuestión. Sus preguntas amplían la mirada hacia la multidimensionalidad comunicacional, asumiendo a la comunicación como ciencia de la articulación, abrazando la complejidad y la fluidez que es propia de la redefinición de la comunicación estratégica desde los nuevos paradigmas. Los audiolibros de En Activa Comunicación forman parte de distintos cursos que trabajan estos y otros temas. Los podés encontrar en sandramazoni.ar en la sección Cursos. La ciencia del encuentro en la diversidad. La comunicación estratégica se ofrece como una teoría que aborda el encuentro sociocultural, comprensiva y aplicable de modo general. Con metodologías y técnicas propias, examina con criterios de cientificidad a la multiplicidad de lo comunicacional como autodispositivo colectivo y propicia procesos de cambio social conversacional. Los comunicadores aportamos nuestros saberes como especialistas en reconocer y en promover encuentros en la diversidad, ciertos ritmos que se incluyen en sintonías convergentes de maneras lábiles. En el desarrollo de este texto, así como en otros capítulos de este libro colaborativo, trabajaremos algunos de los aportes específicos que este nuevo tipo de investigación ofrece. Además, distintos proyectos en los que se han aplicado técnicas de IEC en casos reales de políticas públicas de comunicación. Tensiones derivadas de algunas trayectorias. Hemos señalado en otras publicaciones que esta metaperspectiva trabaja en la confluencia de las raíces latinoamericanas del pensamiento comunicacional, el de los pioneros de la comunicación en nuestros países, y del pensamiento ambiental, el del buen vivir de nuestros pueblos originarios, con los nuevos paradigmas de la ciencia, en particular de las teorías de la complejidad, las de la fractalidad y las de la autoorganización. La comunicación estratégica en el marco del buen vivir. Para escapar de la trampa del antropocentrismo y la colonización, desde la comunicación estratégica nos sumamos a la trayectoria de nuestros pueblos originarios. Consideramos que resulta una respuesta ancestralmente trabajada, respetuosa de la vida en el planeta y cada vez más vigente en relación con la democratización de las políticas públicas. La crisis ambiental, conceptualmente definida como crisis civilizatoria en numerosas publicaciones del pensamiento ambiental latinoamericano, cuestiona las coordenadas sobre las que se estructura el ethos occidental y sus múltiples jerarquizaciones insustentables. Un modo de ser y de estar, resultado de dos escisiones: la fragmentación sociedad-naturaleza y la fragmentación ciencias sociales, ciencias naturales. En el mismo sentido, puesto que aporta una cosmovisión bioantropocéntrica diferencial, la comunicación para el buen vivir, o vivir bien, ha sido trabajada por distintos autores en Latinoamérica. El buen vivir requiere complementariedad, reciprocidad y comunidad, es decir, armonía consigo mismo, en el ámbito espiritual o cósmico, armonía con los otros seres sociales y armonía con la naturaleza. Elijo traer aquí el libro Sentipensamientos, de la comunicación desarrollo a la comunicación para el vivir bien, de Adalid Contreras, ya que la comunicación estratégica, a la vez que se suma a esa trayectoria y dialoga con ella, establece algunas diferencias que rebasan lo que el autor propone.
Contreras destaca el aporte de los pueblos originarios, pero lo hace pensando a la comunicación desde individuos o comunidades en defensa de sus cosmovisiones ancestrales. Entiende a la comunicación como un intercambio de culturas y al buen vivir como un fenómeno de interculturalidad, un proceso de construcción y reconstrucción de sentidos sociales, económicos, técnicos, en los que el aporte de la comunicación se piensa de manera similar a como se la conceptualizaba en la comunicación para el desarrollo. Al hablar de la comunicación para el vivir bien, el autor agrega los componentes políticos y espirituales que no se consideraban en los modelos anteriores. Sin embargo, sigue pensando a la comunicación en un sentido escindido, previo, y que puede identificarse mediante la investigación comunicacional. Sigue pensando a la política comunicacional como un aporte siempre estructural y a veces participativo, que resguarda derechos. Un dar voz a los sin voz, asegurar el acceso, garantizar la producción cultural de las minorías, la circulación y el consumo de la cultura ancestral. Ambas trayectorias, pensamiento ambiental latinoamericano y buen vivir, confluyen en la redefinición de la comunicación como encuentro en la diversidad, de la teoría de la comunicación estratégica. Una conceptualización que hace suya la corporalidad, la multidimensionalidad y la fluidez que es propia del fenómeno comunicacional, porque la piensa creciendo, habitada, viva. En concordancia, la investigación en activa en comunicación explora otros registros propios de lo comunicacional, como el de su fractalidad, su autoorganización y su complejidad, los cuales se incorporan en las metodologías, técnicas y herramientas con las que estamos trabajando. La investigación en activa en comunicación, IEC, trabaja en propiciar comunicación desde los ciclos y los ritmos de las matrices socioculturales que habitan el territorio de la investigación. La definición de la comunicación como encuentro en la diversidad amplía la mirada hacia las reconfiguraciones intersubjetivas micro-macro sociales en dimensiones múltiples. Habitemos la comunicación desde lo vivo. Nuestra web sandramazzoni.ar. Encontranos en Instagram, Facebook y YouTube como En Activa Comunicación. La comunicación como un derecho de segundo orden. En los siglos XIX y XX, el aporte de la comunicación a la democracia estuvo vinculado principalmente con hacer saber, hacer llegar o asegurar el acceso de los ciudadanos a la información y conectarlos con sus representantes. Un aporte conceptualizado y operado desde dimensiones únicas, usualmente la dimensión informativa y la dimensión ideológica de la comunicación. Discursos desde un punto de vista que hablan sobre otros puntos de vista o leyes como garantía. Es necesario entender que la idea del acceso es uno de los componentes posibles, pero que el acceso en sí mismo no garantiza nada. De la misma manera que tampoco lo hace el trabajo comunicacional en cualquier dimensión de la comunicación por separado. Lo único que consigue la sostenibilidad de los sistemas es la sinergia emergente de la multidimensionalidad comunicacional. No se trata de procesos lineales, sino de una democratización a partir de la reconfiguración de los vínculos en la cotidianeidad. En esa idea de la emergencia entran otros registros de lo comunicacional, como el de la fractalidad de la comunicación o el de su autoorganización, que son antecedentes científicos de esta teoría y metodología con la que estamos trabajando. El aporte es específico y es diferencial porque trabaja en un sistema de apertura y de despliegue de la identidad de las matrices socioculturales existentes. La teoría de la comunicación estratégica
y la metodología de investigación en activa son un aporte conceptual y operativo al cómo se democratiza o se tiraniza la vida cotidiana de los ciudadanos. A partir de esta reconsideración de la comunicación, la política comunicacional ya no tiene solo que ver con una cuestión de acceso a o conocimiento de, tal como se hacía en las políticas de comunicación típicas del siglo XX, en las que se desconsideraban los componentes característicos de la comunicación habitada. Así, la comunicación estratégica se inscribe en la perspectiva de la comunicación como un derecho de segundo orden o de cuarta generación, ya que habilita a otros derechos fundamentales para la sostenibilidad de los sistemas democráticos. Que la comunicación sea un derecho de cuarta generación quiere decir que cuando no se la respeta, no se perjudican solo los sistemas comunicacionales, sino que además otros sistemas se ven dañados porque la comunicación es un fenómeno transversal en la vida social. Es, como dice Uranga, una llave para garantizar el abanico complejo de derechos que sirven de cimiento a la dignidad de las personas. Sin derecho a la información y a la comunicación, todos los restantes derechos terminan velados, cuando no vedados. La comunicación desde los nuevos paradigmas contribuye a la democratización de las sociedades, rebasando la idea de la democracia representativa como un ejercicio ciudadano que se ejerce en la vida cotidiana, en las organizaciones y en los movimientos sociales, y se despliega a partir de la redefinición de la comunicación y su abordaje situacional en dimensiones múltiples en un registro de fluidez y complejidad. Así entendido, el derecho a la comunicación apenas está comenzando a ser teorizado, y si bien se han desarrollado algunas experiencias enriquecedoras, aún no se ha desplegado en la implementación de una política de Estado continuada. La aplicación de las técnicas de investigación en activa, que se presentan en varios de los trabajos realizados por los colegas coautores de esta publicación, dan cuenta de la potencia de este plus en la comunicación como un proceso estratégico para propiciar el cambio social conversacional en los distintos territorios. La investigación en activa en comunicación en el marco de la investigación acción participativa. La investigación en activa en comunicación, IEC, se inscribe en el marco general de la investigación acción participativa, IAP, porque no considera la posibilidad de separarse, escindirse de lo que se investiga. La IAP es una forma de desarrollar la investigación y a la vez una metodología de intervención social. En ella, la población participa activamente con el investigador en el análisis de la realidad y en las acciones concretas para modificarla. Falsborda. La IEC es un nuevo tipo de investigación científica de las ciencias sociales que se inscribe en la tradición de las metodologías de investigación participativa desde una mirada doble, en tanto es transdisciplinaria y a la vez comunicacional. Busca analizar la multidimensionalidad del fenómeno comunicacional para operar transformaciones en las configuraciones actuales de las modalidades de vinculación intersubjetiva. Su objetivo es propiciar el encuentro en la diversidad como un cambio social conversacional que enactúa. Otras metodologías participativas, como la sistematización de experiencias, el sociodrama, la historia de vida colectiva, los mapas parlantes o la sociopraxis, pueden incorporarse en la matriz de datos de una IEC, cuando resulte pertinente trabajar interacciones sociales, grupales o comunitarias, pero subsumidas en el objetivo específico de la indagación y con un recorte específicamente comunicacional. La teoría de la comunicación estratégica
se propone rebasar las formas típicas de la investigación tradicional en ciencias sociales, en tanto son formas representacionalistas, escindidas, dualistas y por lo mismo vacías de comunicación. ¿Qué son las estrategias de comunicación como algoritmos fluidos? Son dispositivos de análisis y de operación del cambio social conversacional que se despliegan en dos momentos. El primero es el encuentro de los saberes disponibles en la situación que aborda la estrategia. El segundo es el encuentro de los actores que habitan ese territorio. El primero constituye un algoritmo, porque define un conjunto prescrito de instrucciones ordenadas y finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos para propiciar el cambio social conversacional de los saberes disciplinares existentes en el recorte del cual se parte. El segundo aporta lo propio, pero en vinculación con las alteridades existentes como autodispositivos colectivos. En nuestra definición de estrategias de comunicación, a la categoría de dispositivo de Deleuze le sumamos la fractalidad y la autoorganización de lo social para propiciar el cambio fluido como característica del cambio comunicacional. Los audiolibros de En Activa Comunicación forman parte de distintos cursos que trabajan estos y otros temas. Los podés encontrar en sandramazoni.ar en la sección Cursos. La técnica de la que habla este artículo, la VTC. Este apartado presenta redefiniciones y recomendaciones para la aplicación de la versión técnica comunicacional, VTC, una de las técnicas de la IEC, a la vez que delimita su correlación con otras técnicas y herramientas propias de este tipo de investigación. Detalla el conjunto de procedimientos y pasos requeridos para su aplicación en el proceso de diseño de estrategias de comunicación como algoritmos fluidos, que pueden desplegarse en torno a lo público y como un aporte a la democratización de la vida cotidiana en las sociedades. Como se ha dicho, todas las técnicas de comunicación estratégica proveen dispositivos pertinentes para propiciar el encuentro sociocultural como principal competencia del comunicador estratégico. El aporte en particular de la técnica que se presenta en este artículo se detalla en el cuadro 1. Cuadro 1. Técnica de investigación en activa en comunicación. Versión técnica comunicacional, VTC. Aportes en la matriz de datos de investigación en activa. Análisis en el algoritmo. Sistematiza los saberes existentes en la organización en torno al problema que aborda la estrategia comunicacional. Establece el recorte comunicacional. Articulación en el diseño de la estrategia comunicacional. Operación en el algoritmo. Hace operativo el diálogo de los saberes técnico-científicos existentes en la organización demandante al incorporarlos en acciones comunicacionales diseñadas con objetivos vinculados a la complejidad reconocida en el problema. La VTC trabaja en gabinete, sistematizando al mismo tiempo dos componentes de la investigación comunicacional. El analítico establece los límites simbólico-materiales de la descripción requerida, y el operativo establece los registros iniciales sobre los cuales será necesario operar recursos comunicacionales de reconfiguración intersubjetiva en acciones en las siguientes operaciones de la estrategia comunicacional. Definición de la versión técnica comunicacional. La VTC es una técnica de IEC que consiste en la elaboración de una definición concertada del problema comunicacional,
realizada desde los saberes técnicos científicos existentes en la organización para la cual se realiza la investigación. Su diseño asume una ciencia situada, en la cual se reconoce que todo conocimiento implica una posición epistemológica y política, que lejos de pretender objetividad, busca la explicitación de sus supuestos en un marco de respeto de la cientificidad. Por eso, en una BTC, en la primera tabla de sistematización, se indica para quién se investiga: organismos del Estado, empresas privadas, ONG, movimientos sociales, grupos, etc. La BTC, en articulación con las herramientas que le corresponden, se constituye en un registro cambiante y a la vez sistemático del problema comunicacional que va reajustándose continuamente en sintonía con los cambios en el territorio, a medida que se despliega la estrategia comunicacional como algoritmo fluido. La BTC se desarrolla en varias fases que incluyen la formulación de la frase núcleo del problema comunicacional, el despliegue de componentes, aspectos y niveles del problema, causas básicas, próximas, síntomas y consecuencias, y la realización de la BTC sintética. Las herramientas derivadas de la aplicación de esta técnica se detallan en el cuadro 2. Cuadro 2. Metodologías de la comunicación estratégica. IEC. Paso 1. Técnica. Versión técnica comunicacional. Herramientas. Tabla detallada de componentes del problema comunicacional. Tabla detallada de aspectos del problema comunicacional. Tabla detallada de niveles del problema comunicacional. Versión técnica comunicacional sintética. Las herramientas son una particular forma de sistematización, registro y visualización de datos, los cuales dan cuenta de la relación actual que se analiza, pero siempre con vistas a la transformación deseada en la estrategia comunicacional. Son registros que se captan periódicamente atendiendo a las características de la problemática que se investiga. Por ejemplo, mensualmente, cada 6 meses, cada año, etc., según los ritmos del cambio comunicacional en torno al tema que se indaga. Cuadro 3. Pasos y procedimientos en la aplicación de la BTC. Paso 1. Traducir tema a problema. Ejemplificación tomada del caso real ProAPI. ¿Cuál es el tema? Comunicación ambiental. ¿Para quién se diseña la estrategia? Para el Programa Nacional Apícola Argentino. ¿Cuál es el problema comunicacional? ¿Qué está obstaculizando la transformación cognitiva buscada en este proyecto? Falta de una adecuada capacidad para interpretar y actuar ante la diversidad de la trama territorial que contribuya a que la apicultura sea una herramienta de desarrollo. Paso 2. Reconocer los componentes del problema comunicacional. ¿Qué componentes integran el problema comunicacional de este proyecto IEC? Ambiental, técnico-sanitario, político-institucional, sociocultural, económico y de mercado. Paso 3. Reconocer los aspectos de cada componente del problema comunicacional. ¿Qué aspectos integran cada componente del problema comunicacional de este proyecto IEC? En el componente ambiental, falta de acuerdos de convivencia entre apicultores y agricultores. En el componente sociocultural, desvalorización de la actividad apícola por ser una actividad secundaria. Paso 4. Reconocer los niveles del problema comunicacional. Establecer para cada aspecto del problema causas básicas,
situaciones estructurales que causan la situación problemática. Causas próximas, situaciones cercanas que causan la situación problemática. Síntomas, los índices del problema. Y consecuencias, derivaciones analíticas. Como causas básicas, intensificación de la producción agropecuaria, agriculturización y degradación ambiental. Causas próximas, falta de políticas locales articuladas sobre cambio climático. Síntomas, zojización. Consecuencias, baja productividad, apicultores que abandonan la actividad. Paso 5. Formular la BTC sintética, incluyendo causas básicas, causas próximas, frase núcleo del problema, despliegue de componentes, síntomas, consecuencias. Son mapas fluidos, en tanto están diseñados como cartografías cambiantes, que registran lo reconocido en la actual configuración. Se enumeran correlativamente cada vez que hay una modificación en el territorio y a la vez habilitan el cambio social conversacional que se va generando en el entorno de una estrategia de comunicación. Pasos y procedimientos de la técnica. El despliegue de una BTC es una operación de registro sistemático de los saberes técnicos y de los saberes científicos existentes en la organización para la cual se desarrolla la investigación. Implica una definición concertada por los actores con los saberes específicos y poderes de decisión en ese territorio en particular y en torno al problema que permite establecer el recorte comunicacional. Recomendaciones. A continuación, incluimos algunas recomendaciones que pueden resultar de utilidad cuando se aplica esta técnica por primera vez. En ellas hemos recuperado experiencias desarrolladas en diferentes proyectos de IEC. En la tabla de frase núcleo del problema. ¿La frase está redactada como un problema comunicacional? ¿Da cuenta de aquello que obstaculiza de manera importante o central la transformación cognitiva deseada por el proyecto? ¿La formulación es sintética o se puede acortar? En la tabla de componentes y aspectos del problema. ¿Las frases están redactadas como un problema y dan cuenta de aquello que obstaculiza la transformación cognitiva deseada por el proyecto en torno al componente? ¿La formulación es sintética o se puede acortar? ¿Se reconocen aspectos dentro de un componente? ¿Están ordenados e identificados numéricamente? Por ejemplo, 1. Componente económico. 1.1. Falta de presupuesto asignado al área comunicación. 1.1.1. Falta de previsión de gastos, sobreprecios. En la tabla de niveles del problema. Las frases están redactadas como un problema y dan cuenta de aquello que obstaculiza la transformación cognitiva deseada por el proyecto en torno al nivel. ¿La formulación es sintética o se puede acortar? ¿La formulación de la frase corresponde a los niveles del problema comunicacional? La organización demandante no tiene injerencia directa sobre el obstáculo identificado por falta de competencia o porque se trata de un hecho ocurrido en el pasado. ¿Todos los niveles están identificados numéricamente para denotar su vinculación con el componente aspecto correspondiente? En la formulación de causas básicas y causas próximas, ¿se reconocen elementos que originan los obstáculos cognitivos detallados en componentes y aspectos de la BTC? En la formulación de síntomas y consecuencias,
¿Se reconocen elementos derivados de cada uno de los obstáculos cognitivos detallados en componentes y aspectos de la BTC? ¿Se diferencian síntomas de consecuencias? Al síntoma, ¿podría sacarle una fotografía? En la tabla versión sintética del problema comunicacional. Colocar frase núcleo y componentes. Luego seleccionar niveles destacados sin superar la extensión de una página. La BTC sintética es un resumen que debe ser captado en un solo golpe de vista que resulta de gran utilidad durante el despliegue de una estrategia de comunicación como algoritmo fluido. El plus de la BTC en el marco de las políticas públicas. En este apartado incluiremos algunas reflexiones en torno a qué se ofrece con esta técnica y cómo la aplicación de una BTC en una IEC rebasa a las técnicas tradicionales de investigación en comunicación en el marco de las políticas públicas. Las metodologías de la comunicación estratégica no buscan inventariar el mundo, ni explicarlo, sino propiciar el encuentro sociocultural. Por eso en la BTC el reconocimiento y la descripción de componentes y niveles del problema, más que una fórmula cerrada, es llave de entrada a propiciar reconfiguraciones intersubjetivas en dimensiones múltiples. No implica un proceso ni jerárquico, ni incremental, ni secuencial, sino una consideración del encuentro como incidencia conjunta y fluida. Es un registro sistemático y detallado en la escala de los saberes técnicos científicos existentes en la organización para la cual se realiza la investigación. Su despliegue aporta al diálogo interdisciplinario situado, en tanto pone en consideración aquellos componentes del problema de los que pueden dar cuenta los actores participantes en la propia organización. Aporta, además, una jerarquización concertada por los mismos participantes, asumiendo que sólo desde allí es posible un nuevo tipo de encuentro en la diversidad. Este es el lente de toda reconfiguración posible y el nodo desde el cual se desplegará la estrategia comunicacional, entendida como dispositivo de ese cambio social conversacional situado. La IEC, a diferencia de la investigación tradicional, es un proceso de despliegue, de conversaciones situadas en el territorio que se concentra en propiciar procesos crecientes y abiertos de complejidad y fluidez. En los casos reales, desde el inicio de la investigación hasta el cierre del proyecto, usualmente pasan años. La BTC, a la vez que un producto, resulta un insumo porque hasta tanto no se logre la transformación deseada en ese territorio, se continuarán trabajando reconfiguraciones intersubjetivas en dimensiones múltiples. La técnica BTC permite establecer el recorte comunicacional de cada investigación, los límites del trabajo en el territorio bajo análisis y los componentes de la matriz de datos correspondiente a la etapa de trabajo de campo. En el siguiente gráfico se presenta la correlación de la técnica BTC con otras técnicas en los pasos típicos de una IEC. Figura 1. Pasos típicos de una estrategia comunicacional como proyecto de investigación en activa. Paso 1. Definición de la versión técnica comunicacional, BTC. Paso 2. Análisis y prescripción mediante marcas de racionalidad comunicacional, MRC. Paso 3. Mapeo de actores. Reconocimiento y jerarquización de los actores vinculados a cada componente del problema comunicacional. Paso 4. Caracterización de matrices socioculturales, MS, en torno al problema. Paso 5. Diseño del árbol de soluciones. Paso 6. Realización de la investigación de campo.
Paso 7. Diseño del plan operativo inicial de la estrategia comunicacional. Comentarios finales desde el sur del sur. Para especificar el aporte de la comunicación estratégica en activa a las políticas públicas, en este trabajo hemos comenzado por exponer tensiones derivadas de algunas de las trayectorias en las que se inscribe la metaperspectiva de la comunicación estratégica en activa de la Escuela de Rosario. ¿Qué diálogos implícitos y qué desafíos guarda la comunicación redefinida como encuentro en la diversidad desde los nuevos paradigmas con las epistemologías del sur y con el buen vivir o vivir bien? En la introducción hemos afirmado que la IEC y la teoría de la comunicación estratégica se suman a este mover desde el sur, liderado por Boaventura de Sousa Santos y Edgar Morán, entre otros. Las epistemologías del sur suponen una pluralidad de saberes que interpelan, por definición, al sistema de conocimiento hegemónico. Por ello, son el espacio amplio de lo deseable para nosotros, comunicadores científicos y profesionales que abrazamos la diversidad como núcleo de nuestro trabajo. Al mismo tiempo, la especificidad de la comunicación precisa ser tratada como una metaperspectiva comunicacional, más que como un paradigma, pues consideramos que la comunicación no requiere la supremacía de un programa epistemológico o científico por sobre otros. Por el contrario, exige ponderar crítica y valorativamente la multiplicidad, con vistas a mejorar la competitividad de la disciplina en el entorno tecnológico innovador del siglo XXI. Este es el nodo articulador de la propuesta. La especificidad del comunicador social a partir de una posición multiparadigmática, sustentada en una teoría general aplicable a todos los casos, con una metodología propia que trata la multiplicidad como unidad en su área específica del saber. Los comunicadores estratégicos no queremos aportar a una ciencia homogeneizadora y reductora del mundo. No queremos ayudar a hacer crecer las lógicas economicistas del más por más, que destruyen toda posibilidad de supervivencia planetaria. Queremos intensidad y no solo cantidad. Queremos heterogeneidad y no solo lo uniforme. Queremos lo múltiple y lo diverso en las políticas públicas, porque desde una posición ecosistémica del mundo lo consideramos requisito indispensable para cuidar la vida. En el apartado de la comunicación estratégica en el marco del buen vivir, nos hemos sumado a las trayectorias de nuestros pueblos originarios. El vivir bien y el buen vivir sostienen que no vivo bien si a nosotros no nos va bien. No vivo bien como persona si a la comunidad a la que pertenezco no le va bien. No vivo bien si a la Pachamama, nuestra madre tierra, no le va bien. No vivo bien si no cuido nuestro futuro común. En este marco, la redefinición de la comunicación y sus metodologías específicas son una puesta en valor de nuestros vínculos intersubjetivos en dimensiones múltiples y biocéntricas. Una ponderación de nuestra afectación mutua como humanos y a la vez con los otros seres de la naturaleza. Proponemos estas metodologías, técnicas y herramientas porque no queremos una comunicación que solo tribute a la eficiencia o al aumento de la productividad, tal como lo hacen las dimensiones únicas, típicas de la comunicación en línea que fue característica del siglo XX y que sigue siendo dominante en las organizaciones estatales. Queremos una comunicación que ayude a desplegar las identidades de las matrices socioculturales presentes en los territorios. Queremos aportar a una ciencia siempre en conversación permanente con la sociedad de la que es parte y que no desconsidere
no expulse, no deje fuera nuestra diversidad, lo que estamos siendo hoy los del sur. Entonces, en este trabajo hemos mostrado cómo las metodologías, técnicas y herramientas de la investigación en activa en comunicación ofrecen alternativas a las modalidades tradicionales de organización y aporte comunicacional. ¿Cuál es y cuál puede ser el aporte del Estado en la cuestión comunicacional? En la mayoría de los casos, las políticas públicas de comunicación se han trabajado en dimensiones únicas, lineales, y que paradójicamente terminan alimentando a los poderes que denuncian. Tanto la gestión de lo público como la investigación de lo antidemocrático en torno a la comunicación se han organizado típicamente de esta manera y muchas veces terminan generando efectos contrarios a aquellos que enuncian como objetivos de democratización en sus ámbitos de desarrollo. Desde la teoría de la comunicación estratégica en activa y la investigación en activa en comunicación, el aporte de la comunicación a las políticas públicas se redefine. Es estratégico en tanto propicia la direccionalidad de las transformaciones en cada territorio a partir de la consideración y la operación de la multidimensionalidad de lo comunicacional. En lugar de homogeneizar, clausurar o buscar unificar, como hacen los modelos de gestión tradicional o la comunicación entendida y operada en dimensiones únicas, oficinas de prensa y difusión, de marketing, de comunicación interna u organizacional, etc., la investigación en activa en comunicación trabaja desde la enacción. Asume que a la complejidad comunicacional no hay que inventariarla, sino que hay que reconocerla viva para poder avanzar en transformaciones impulsadas desde una participación auténtica, que responda a los intereses y necesidades de las matrices socioculturales que habitan el territorio en torno a las problemáticas abordadas por las políticas públicas. ¿Cuál es el aporte de la técnica BTC? En el apartado 3 detallamos pasos y recomendaciones para la aplicación de una de las técnicas de la IEC, la BTC, como respuesta alternativa para iniciar una investigación-acción participativa capaz de potenciar los saberes disponibles en cada área, departamento, ministerio, etc. La BTC especifica el recorte comunicacional porque establece los límites, pero lo hace a partir de lo que enactúa desde los saberes técnicos existentes en la organización. Lo emergente surge del encuentro en la diversidad y se propicia en torno a una consideración no descriptiva ni explicativa de su propia complejidad. Lo comunicacional enactúa en las matrices socioculturales y las mediaciones comunicacionales como autodispositivos colectivos. Consideramos que el Estado, con la implementación de estrategias comunicacionales que integren acciones, proyectos, programas y políticas desde la IEC, puede ser un propiciador de conversaciones democratizantes entre la ciencia y la sociedad. Una modalidad en la cual la comunicación se integre a políticas públicas, enfatizando su carácter estratégico, en tanto cambio social conversacional en dimensiones múltiples. Por último, una reflexión en el entorno de las metodologías participativas. ¿Qué diálogos implícitos y qué desafíos guarda la IEC con la IAP? Nuestro aporte como comunicadores a las políticas públicas se inscribe en un concepto amplio de lo político, entendido como lo deseable para una sociedad, para una comunidad, para una organización situada. La comunicación como saber específico de reconfiguración intersubjetiva micro-macro-social contribuye a la democratización de nuestras relaciones a partir de las metodologías, técnicas y herramientas de la IEC.
un aporte a la democratización ciudadana de un orden distinto del de la democracia representativa. Un desarrollo metodológico innovador que desde la IEC despliega estrategias de comunicación como algoritmos fluidos, sumándose a la trayectoria de la investigación-acción participativa como empoderamiento ciudadano. Por tanto, la indagación en la IEC se concentra en cómo aportar reconfiguraciones intersubjetivas micro-macro-sociales, es decir, en cómo comunicar, en tanto instalar conversaciones en cualquier momento del continuo individuo-sociedad. Reconocer su fluidez, su potencia movilizadora en la trama comunicacional en el territorio. La IEC considera los sistemas complejos emergentes desde lo fluido. Contribuye desde lo comunicacional a la ciencia de la articulación. Se dice que la sociología trabaja con una mirada interesada en hechos y la antropología con una mirada interesada en narraciones. La mirada comunicacional, sin descartar esas posibilidades, es una mirada distinta. Se enfoca en esos bucles dinámicos y evolutivos de la realidad y de los sujetos que habitan cada territorio. Lo que enactúa a partir del reconocimiento de aquello que está siendo reconocido por los mismos actores como obstáculo a la transformación deseada por la organización demandante en el territorio investigado. Las metodologías, técnicas y herramientas propuestas se enfocan en examinar y operar tipos de vinculación intersubjetiva micro-macro-social a partir de la multidimensionalidad de lo comunicacional. La exploración en este tipo de investigación implica una consideración de la convergencia de la fractalidad de lo social y de su fluidez como especificidad de lo comunicacional, frente al aporte de otras disciplinas de las ciencias sociales. El encuentro, como un cambio social conversacional que enactúa, no se resuelve en la dimensión de las personas, de los grupos o de las comunidades, como en otras metodologías y técnicas de la IAP, sino en el de las matrices socioculturales, entendidas como autodispositivos colectivos que se comunican. Emergen nuevas preguntas. ¿Cuáles son los límites de la enacción comunicacional y su vinculación con la democratización de nuestras sociedades como acción del Estado? ¿Cómo se redefine el perfil del comunicador en las organizaciones públicas? Los audiolibros de Enactiva Comunicación forman parte de distintos cursos que trabajan estos y otros temas. Los podés encontrar en sandramazoni.ar en la sección Cursos. Bibliografía. Autores varios, 2002. Manifiesto por la vida, por una ética para la sustentabilidad. En Revista Ambiente y Sociedad, volumen 5, número 10. Asociación Nacional de Posgraduación e Investigación en Ambiente y Sociedad, Campinas, Brasil. Alonso A. y Bustamante J., 2009. Conocimiento libre. En R. Reyes, editor. Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Terminología Científico-Social, volumen 3. Madrid, Plaza y Valdés. Contreras, A. 2014. Sentipensamientos de la comunicación desarrollo a la comunicación para el bien vivir. Quito, Universidad Andina Simón Bolívar. De Charras, D. 2014. La ratificación de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Consolidación de derechos para profundizar un nuevo paradigma. De Charras, D. y Baladrón, M. 2014. Una mirada sobre la sentencia que confirmó la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina. En Revista Chaskin número 127, Quito, Ciespal. De Sousa Santos, B. 2010. Descolonizar el saber, reinventar el poder. Ediciones Trilce.
De Sousa Santos B. y Meneses M.P. 2014. Epistemologías del Sur. Ediciones Acal. Falsborda O. 2008. El socialismo raizal y la Gran Colombia bolivariana. Investigación-acción participativa. Caracas, Fundación Editorial El Perro y la Rana. Crolling, B.S.M. 1997. Consejo Comunitario de Villa Vieja. Un sujeto colectivo político en movimiento. Tesis de doctorado en Servicio Social. Programa de posgraduación en Servicio Social. Sao Paulo, Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Loretti D. y Lozano L. 2014. El derecho a comunicar. Buenos Aires, siglo XXI, editores. Loretti D. y Lozano L. 2012. El rol del Estado como garante del derecho humano a la comunicación. En revista InfoJus, Derecho Público número 1, Buenos Aires. Lander E. 2000. La colonialidad del saber. Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires, Claxo. Leff E. 2009. Pensamiento ambiental latinoamericano. Texto elaborado a partir de una intervención en el panel Pensamiento ambiental latinoamericano. Sexto Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. San Clemente del Tuyú, Argentina. 19 de septiembre de 2009. Maldonado Rivera C. 2015. Decolonialidad, tecnologías y comunicación. Un estudio de caso. En Diálogos de la Comunicación, revista académica de Felafax. Mazzoni S. et al. 2017. Medir la comunicación desde lo vivo. Indicadores comunicacionales en dimensiones múltiples. Rosario, UNR Editora. Mazzoni S. 2016. Avatares del comunicador complejo y fluido. Del perfil del comunicador social y otros devenires. Quito, Ciespal Ediciones. Mazzoni S. 2015. Metodologías, técnicas y herramientas de la investigación en activa en comunicación. Análisis y prescripción mediante marcas de racionalidad comunicacional. En Memorias del 12º Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación, FISEC, Bogotá. Mazzoni S. 2013. Metodologías de la comunicación estratégica. Del inventario al encuentro sociocultural. Rosario, Homo Sapiens Ediciones. Mazzoni S., Piola M., Mascotti M., Marguerite L., Menardino J., Spagnolo J., Gerson E. 2013. PID Comunicación Estratégica. Indicadores comunicacionales en dimensiones múltiples. En Martínez de Aguirre, Visualidades 2. Revolución de los lenguajes expresivos. Rosario, UNR Editora. Escuela de Comunicación Social. Mazzoni S. 2003. Estrategias de Comunicación Social. Tesis doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Mazzoni S. 1990. La comunicación como herramienta estratégica. Pergamino Sahib INTA. Mastrini G. Becerra M. 2007. Presente y tendencias de la concentración de medios en América Latina. En SER, Revista de Estudios de Comunicación, número 22, Bilbao. Morán E. 2008. Introducción al Pensamiento Complejo, Buenos Aires, Gediza. Sader E. García Linera A. Forster R. y otros, 2016. Las vías abiertas de América Latina. 7 ensayos en busca de una respuesta. ¿Fin de ciclo o repliegue temporal? Buenos Aires, Editorial Octubre. Segovia D. 2010. Comunicación y democracia. El rol de los medios en la construcción del discurso político ciudadano. Asunción, Base IS. Uranga W. 2008. Prospectiva estratégica desde la comunicación. Una propuesta de proceso metodológico de diagnóstico dinámico y planificación.